Buenas noches, maestro, compañeros. Mi nombre es Mariana y les voy a hablar sobre aniones y su unión con M1, M2 y M3 en la nomenclatura IUPAC y STOC. La nomenclatura química es un sistema de reglas que permite nombrar los diferentes compuestos químicos según el tipo y el número de elementos que lo componen. Esta permite identificarlos, clasificarlos y organizarlos. Dentro de la nomenclatura química existen dos grandes grupos de compuestos. Son los orgánicos, referidos a aquellos que tienen presencia de carbono enlazado en sus moléculas, y los compuestos inorgánicos se refieren a todo el universo de compuestos químicos que no incluyen las moléculas del carbono. La nomenclatura IUPAC o sistemática nombra las sustancias con prefijos numéricos griegos. Estos indican el número de átomos que están presentes en las moléculas. Y la fórmula para nombrar los compuestos puede resumirse de la siguiente manera. Se nombra el prefijo, el nombre genérico, más prefijo y el nombre específico. En cambio, la nomenclatura STOC, este sistema agrega al final del elemento números romanos que indican la valencia de los átomos. Un ejemplo es el óxido de hierro 2, entre paréntesis está el número romano 2. Los hidruros son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. Los hidruros metálicos son la combinación del hidrógeno -1 con un metal. La unión con M1, por ejemplo, es LiH. En la nomenclatura IUPAC y en la nomenclatura STOC se nombran de la misma manera hidruro de litio. Los M2, un ejemplo, BeH2, en la nomenclatura IUPAC se nombra dihidruro de berilio y en la nomenclatura STOC hidruro de berilio 2. Los M3, por ejemplo, BH3, en la IUPAC se nombra trihidruro de boro y en la STOC hidruro de boro 3. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento metálico. Y un ejemplo de ello es con M1, LiO, en la nomenclatura IUPAC y STOC se nombra óxido de litio. Con M2, BeO, en la nomenclatura IUPAC se nombra óxido de berilio, al igual que en la nomenclatura STOC. Los M3, un ejemplo, Al2O3, en la nomenclatura IUPAC se nombra trióxido de dialuminio y en la nomenclatura STOC se nombra óxido de aluminio 3. Los hidróxidos son compuestos formados por un metal y el grupo hidróxido OH. Y ejemplo de la unión con M1 tenemos por ejemplo con el sodio, NaOH. En la nomenclatura IUPAC y STOC se nombra de la misma manera, que es hidróxido de sodio. Los M2, ejemplo, Mg paréntesis OH paréntesis 2, en la IUPAC se nombra dihidróxido de magnesio y en la STOC hidróxido de magnesio. Con el grupo M3, ejemplo, el aluminio, Al paréntesis OH paréntesis 3, en la nomenclatura IUPAC se nombra trihidróxido de aluminio y la nomenclatura STOC hidróxido de aluminio. El sulfato son las sales del ácido sulfúrico H2SO4 y contienen un átomo de azufre enlazado con 4 átomos de oxígeno. Un ejemplo como de su nomenclatura con los M1 es H2SO4. En la nomenclatura IUPAC se nombra tetraoxosulfato de hidrógeno y en la nomenclatura STOC se nombra sulfato de hidrógeno. Los M2, un ejemplo, MgSO4. En la nomenclatura IUPAC se nombra tetraoxosulfato de magnesio y en la nomenclatura STOC sulfato de magnesio. Con M3, un ejemplo, Ga2 paréntesis SO4 paréntesis 3, se nombra en la nomenclatura IUPAC tristetraoxosulfato de galio y en la nomenclatura STOC sulfato de galio 3. El anión carbonato, su fórmula es CO3 y trabaja con -2. Un ejemplo de su unión con M1 es la siguiente.
con hidrógeno H2CO3. En la nomenclatura IUPAC se nombra trioxocarbonato de dihidrógeno y en la nomenclatura STOC se nombra como ácido carbónico. En la unión con los M2, un ejemplo, CaCO3, en la nomenclatura IUPAC se nombra tricarbonato de calcio y en la nomenclatura STOC carbonato de calcio. Con los M3, un ejemplo, IN2, paréntesis, CO3, paréntesis 3. En la nomenclatura IUPAC se nombra tristrioxocarbonato de indio y en la nomenclatura STOC carbonato de indio 3. El nitrato es la unión del nitrógeno con el oxígeno y un ejemplo de su unión con M1 es HNO3. En la nomenclatura IUPAC se nombra trioxonitrato de hidrógeno y en la nomenclatura STOC se nombra ácido nítrico. En la unión con M2, un ejemplo es SrNO3. En la nomenclatura IUPAC se nombra trinitrato de estroncio y la nomenclatura STOC nitrato de estroncio. En la unión con M3, un ejemplo, IN paréntesis NO3 paréntesis 3. En la nomenclatura IUPAC se nombra tristrioxonitrato de indio y en la nomenclatura STOC nitrato de indio 3. El anión fosfato es la unión del fósforo con el oxígeno y ejemplo de la unión con M1, volvemos a nombrar el hidrógeno H3PO4. En la nomenclatura IUPAC se nombra tetraoxofosfato de dihidrógeno y la nomenclatura STOC se nombra como ácido fosfórico. En la unión con los M2, un ejemplo, Ca3 paréntesis PO4 paréntesis 2. En la nomenclatura IUPAC se nombra bistetraoxosulfato de calcio, fosfato de calcio, perdón. Y en la nomenclatura STOC se nombra como fosfato de calcio. En la unión con los M3 tenemos un ejemplo, INPO4. En la nomenclatura IUPAC se nombra tetrafosfato de indio y en la nomenclatura STOC fosfato de indio 3. Tenemos los silicatos, que estos son el grupo de minerales de mayor abundancia y su unión con los M1 es de la siguiente manera. El hidrógeno H2SiO3 en la nomenclatura IUPAC lo nombramos como trioxosilicato de dihidrógeno y en la nomenclatura STOC ácido silícico. Con la unión con M2, un ejemplo, CaSiO3, en la nomenclatura IUPAC se nombra como trioxosilicato de calcio y en la nomenclatura STOC silicato de calcio. Con la unión con M3, por ejemplo, IN2 paréntesis SiO3 paréntesis 3, en la nomenclatura IUPAC se nombra como trioxosilicato de indio y en la nomenclatura STOC se nombra como silicato de indio 3. El borato son compuestos químicos que contienen oxoaniones de boro y su unión con los M1 es de la siguiente manera. Con el hidrógeno H3BO3 en la nomenclatura IUPAC se nombra como trioxoborato de hidrógeno y la nomenclatura STOC se nombra como ácido bórico. En la unión con los M2 tenemos, por ejemplo, Ba3 paréntesis BO3 paréntesis 2. En la nomenclatura IUPAC se nombra bistrioxoborato de tribario y en la nomenclatura STOC es como silicato de bario. En la unión con los M3 tenemos, por ejemplo, GaBO3. En la nomenclatura IUPAC se nombra como trioxoborato de galio y en la nomenclatura STOC se nombra como borato de galio 3. Recordemos que los números romanos van entre paréntesis. El anión cromato, los cromatos y los dicromatos son sales del ácido crómico y del ácido dicrómico y la fórmula es CrO4 y trabaja con -2. En la unión con los M1 tenemos en el hidrógeno H2CrO4. En la nomenclatura IUPAC se nombra como tetraoxoborato de dihidrógeno
y en la nomenclatura stock es más conocido como ácido crómico. En la unión con los M2, por ejemplo, SrCrO4 se nombra en la nomenclatura IUPAC como tetraoxocromato de estroncio y en la nomenclatura stock se nombra cromato de estroncio. La unión con los M3, por ejemplo, IN2 paréntesis CrO4 paréntesis 3. En la nomenclatura IUPAC se nombra como tristetraoxocromato de indio y la nomenclatura stock se nombra como cromato de indio 3. El cloruro, los cloruros inorgánicos contienen el anión Cl, el cloro, y por lo tanto son sales del ácido clorhídrico. En su unión con los M1 tenemos nuevamente el hidrógeno HCl, en nomenclatura IUPAC se nombra como cloruro de hidrógeno y en la nomenclatura stock se nombra como ácido clorhídrico. En la unión con los M2, BaCl2, en la nomenclatura IUPAC se nombra como dicloruro de bario y en la nomenclatura stock como cloruro de bario. En la unión con los M3, GaCl3, en la nomenclatura IUPAC se nombra como tricloruro de galio y en la nomenclatura stock se nombra como cloruro de galio 3. Estas son las diferentes formas de nombrar a los compuestos. Actualmente se nombra con la nomenclatura stock, esto debido a que en muchas lenguas se les hacía difícil nombrarlos con la nomenclatura IUPAC. Eso es todo de mi parte y muchas gracias.